tomo mi crayón, que es algo así como pues mi espada, y entonces les inicio manifestando que el concepto fundamental del límite de una función vectorial, ustedes saben que nuestra función vectorial de batalla es R de t igual, representada en forma puntual vectorial a f de t, g de t, h de t, que también la pude haber representado como suma de elementos en IJK. En ese caso es la representación vectorial directa. Esa es la puntual vectorial. Esto es como si fuera un punto dentro de unos paréntesis angulares. Entonces, les estaba yo comentando que el concepto fundamental del límite de una función vectorial que se compone de estos elementos en tercera dimensión se define en términos de los límites de las subfunciones que componen a la función vectorial, ¿verdad? De las subfunciones que la componen. Así, por ejemplo, el límite cuando vamos a suponer el parámetro t tiende a de f de t, el límite cuando t, lo voy a poner completo, cuando t tiende a de g de t, y el límite cuando t tiende a de h de t, siendo f, g y h las funciones que componen a la función vectorial general, que es la primera que tenemos aquí en el pizarrón. Entonces, nos hace ver que si estos límites de las subfunciones que lo componen existen, entonces se puede decir que el límite de la función r de t cuando t tiende a A es igual en forma puntual también al límite cuando t tiende a A de f de t, de f de t, empiezo a borrar con las manos, el límite cuando t tiende a A de g de t, y el límite cuando t tiende a A de h de t. Seguramente ustedes, y esa es la representación puntual que pude haber hecho en forma vectorial como la suma de los elementos de f de t de i más g de t, j más h de t, k, pero quise ser específico ¿de qué manera? Pregunto yo y contesto, manifestando los límites de cada una de las subfunciones que componen a la función vectorial general, que es r de t en este caso, ¿verdad? Y entonces podemos saber que si existen los límites para cada una de las subfunciones, entonces también existirá el límite para la función general. Estamos completamente de acuerdo todos. Creo que esto lo deben de tener bastante claro, muchachos. Y obviamente una de las aseveraciones más bien de las aclaraciones que se pueden hacer o se deben de llevar a cabo aquí en este caso en el cual estamos ya utilizando límites, es que el límite no necesariamente tiene que tender a un escalar específico, ¿verdad? El límite puede tender a cero, el límite el parámetro. El parámetro dentro del límite puede tender a cero, puede tener infinito, positivo o negativo, puede tender a un valor específico desde la parte positiva y hacia el valor, o desde la parte negativa hacia el valor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, ¿por qué tenemos que estar viendo límites? Porque obviamente vamos a ver la derivada de funciones vectoriales. Y lo que en muchas ocasiones un maestro que imparte la materia cálculo diferencial e integral no explica es que la derivada es un límite.
¿verdad? Entonces, siendo la derivada un límite, ¿verdad? Se tienen que ver los límites, aunque las aseveraciones a las que nos llevan los límites parecen perogrulladas, parecen cosas que son tan evidentes que no hace falta verlas, ¿no? Entonces no hace falta ni siquiera verlas, pero sí es necesario que se vean, ¿no? Entonces, teorema, por ejemplo, a modo de teorema podemos decir que si R1 de t y R2 de t son funciones vectoriales, lo voy a escribir todo aquí, ustedes también, son funciones vectoriales, entonces, y si, vectoriales, y si dos puntos, el límite cuando t tiende a de R1 de t es igual a L1 y el límite cuando t tiende a de R2 de t es igual a L2, entonces podemos decir, como yo ya manifesté, como yo ya lo mencioné, que esto parece una perogrullada, que el límite cuando t tiende a voy a colocar aquí un corchete de R1 de t más R2 de t, va a ser igual a L1 más L2, que son precisamente los valores que va a adquirir la función R1 de t cuando t tiende a L1 y L2, R2 de t cuando t tiende a, aquí tengo que la suma de R1 más R2 tiene que ser R1 más R2. Voy a borrar la parte de arriba para continuar, hagan de cuenta que estoy yendo hacia abajo. Ustedes pueden continuar en su cuaderno y entonces aquí borro y continúo con lo que me dice el teorema. Así les vuelvo a repetir situaciones que son aparentemente muy evidentes. También podría yo decir que el límite cuando t tiende a de R1 de t por R2 de t es igual a L1 por, no es más, por L2. Más fue en la parte de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las propiedades teorema. Dice aquí teorema, ¿verdad? El teorema se refiere a las propiedades de los límites. Alguien llegó, permítanme, por favor. Está bien. Asistencia a la persona que llegó a admitir. Ok, bienvenida. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, otro punto que hay que considerar, puedo borrar esta parte de abajo del pizarrón. Les vuelvo a repetir, a lo mejor esto para ustedes es no pan comido, pero es algo como un recordatorio. Realmente es sencillo. Vuelvo a repetir, los límites tienen esa característica. Los límites dan al estudiante la impresión de que son cosas tan evidentes que tal vez no deberían de verse. No tanto como no deberían de verse, la realidad es que tan se ven que es necesario verlas por el hecho de que la derivada es un límite. Es el límite cuando un delta en el cual la función que se está derivando se incrementa de una manera pequeñísima y luego se le resta el valor que tenía antes del incremento a la función ya incrementada y luego se divide entre ese delta pequeñísimo, pero hay un delta que tiende a cero. Voy a borrar esta parte, por favor, porque nos hace falta también considerar otro tema. Es más, borro también esta parte de aquí, que fue una prolongación de lo que son las propiedades de los límites cuando se sabe cuáles son los valores a los que tienden bajo un parámetro específico, t tiende a. Entonces, otro punto que también debieron haber visto, y yo lo estoy viendo con toda la rapidez que puedo,
es el de continuidad. Continuidad. ¿Qué me pueden decir respecto a la continuidad? No me tienen que decir algo dogmático, ¿verdad? Simple y llanamente yo me doy cuenta que si a mí me preguntaron, oye, ¿que sabes alguna definición exacta de lo que es la continuidad? No, pues mira, no, realmente no me la sé, pero yo sí sé que si tengo una curva vectorial o una curva cartesiana, ¿verdad? Dada por funciones obviamente cartesianas y no vectoriales paramétricas, ¿verdad? Yo voy a decir que la curva es continua si no me encuentro interrupciones a todo lo largo de la curva. En ese momento acabo de meter 1, 2, 3, 4 interrupciones que anteriormente no existían. Bueno, hace un ratito no existían, pero vamos a suponer que nada más estoy considerando no solamente esa parte de la curva, la voy a volver a restaurar, aunque le haya quedado aquí un chipotito, etcétera. Hagan de cuenta que la continuidad, hagan de cuenta que la dibujé desde un principio. La continuidad cumple con 3 aspectos. Para que se dé la continuidad, ¿verdad? Se tienen que cumplir 3 condiciones, pueden anotarlas. Pueden anotar para que se cumpla la continuidad de una función, se tienen que cumplir 3 condiciones. 1, en t igual a continuidad, aquí tengo que poner de una función, hay que decir en dónde, ¿no? En t igual a 2 puntos. Entonces, sí estamos de acuerdo, muchachos. Permítanme, por favor. Sí. Espérame, chiquita, por favor. Ay, aquí tengo una personita que va pasando. Ahora que quieres. Todavía no, espérate, por favor. Ok, entonces se tienen que cumplir 3 condiciones para que exista continuidad en una función. 1, debe existir, existe R de A. Existe, si yo tengo obviamente una función vectorial en donde si mi función, ustedes saben que es 2 puntos es R de T, entonces la primera condición es que exista R de A. O sea, que esté definido el límite cuando T tiende a A, de R de T es la segunda condición, seguramente le están ustedes recordando. Y la tercera es la perogrullada del mundo, que me dice que el límite de cuando T, otra vez T tiende a A de R de T, es igual a R de A. La tercera es la confirmación de las 2 anteriores. Y entonces estamos de acuerdo en el sentido de decir que existe continuidad en una función, ya sea cartesiana, ya sea vectorial. Como nuestra materia es cálculo vectorial y estamos viendo funciones vectoriales, evidentemente nos apegamos a la condición vectorial de la situación, ¿verdad? ¿Quién presente esa situación? Pues las funciones que estamos estudiando. Entonces, el siguiente punto va a ser, pues, ver la definición de la derivada de una función vectorial. ¿Puedo borrar esta parte? Por favor, ustedes me dicen a qué horas puedo borrar inclusive este punto que me faltó en existe, ¿verdad? Sí, y voy a borrar obviamente la gráfica. Lo único que yo quería era mostrar la continuidad. Si me ayudan diciéndome si ya puedo borrar. Sí, profesor. Ok, entonces continuidad de una función. Vámonos, recio, esto ya lo tenemos listo. Y entonces la definición de derivada. ¿Alguno de ustedes me puede decir, dada una función vectorial R de T, dada R de T, como funcionada R de T, ¿verdad? R' de T va a ser la derivada. Bueno, voy a escribirlo todo porque está bien que yo quiera
resumir para ir más rápido, pero no estoy yendo más rápido con ustedes, ya les digo, por el hecho de que haya faltado. Ustedes siguen teniendo todavía el liderazgo en ese sentido, ¿de acuerdo? Porque además, como les comentaba, los grupos del viernes no vinieron, pero ya lo habíamos acordado. Entonces, dada R de t, la derivada de la función, la derivada 2, R' de t, ¿verdad? Será precisamente como un límite cuando la función R de t es incrementada, ¿verdad? Entonces, la derivada es el 2 puntos R' de t es igual al límite cuando un delta t muy chiquitito, un delta t en la función, cuando un delta t tiende a 0, ¿verdad? El límite, hay un delta t de 1, es el límite de 1 sobre delta t. El delta t interviene en la derivada, por supuesto, es igual a 1 sobre delta t, que multiplica, ¿a quién multiplica? A R de t más delta t menos R de t. Esto es la derivada. La derivada a través de este método, que también se puede obtener, sobre todo en problemas de física, en el que hay movimiento, en problemas de hidráulica, en el que hay flujo de fluidos, etcétera, pero es mesurable. Entonces, la derivada es igual, como les decía, el límite cuando un incremento en el valor de la función R, en el valor, perdón, de el parámetro t dentro de la función R, ¿verdad?, tiende a 0, y a ese valor R de t más delta t se le resta el valor anterior y el resultado se divide entre el valor del incremento, ¿verdad? En realidad es un límite, como lo ven. Esta es la definición de la derivada, muchachos, perdón, ¿verdad? Pero es evidente que estoy siguiendo un orden. No me quiero salir del orden, por eso estoy consultando unos puntos que puse aquí abajo. Es evidente que para que una función tenga límites y sea derivable, sus componentes, o sea, sus subfunciones, deben de ser derivables, es decir, se tienen que cumplir los límites cuando delta t tiende a 0. Entonces, también puedo decir que R' de t va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0. Voy a abrir no, chiquita, por favor, perdone, es que, vaya, perdón, muchachos, ya saben que tengo unos gatos aquí, y el problema es que uno llegó de la calle, de la azotea, porque ni siquiera de la calle, pero me están destruyendo los muebles, se afilan las uñas ahí, a pesar de que les compré rascadera. En fin, perdón, muchachos. Ese no, chiquita, fue para la gatita. Ok, muchachos. Ok, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es igual al límite, cuando delta t tiende a 0, voy a abrir un corchete aquí, de 1 sobre delta t, se me está pasando, que multiplica a f de t. Lo voy a poner como un elemento puntual, f de t más delta t, coma, g de t más delta t. No se me ha olvidado nada. Cierro el paréntesis, coma, h de t más delta t. Ahora sí cierro esta parte puntual, menos dentro del mismo corchete,
voy a abrir un paréntesis angular, f de t, coma, a g de t, coma, h de t, ok, esto es la derivada, que también se puede representar en forma más general como r' de t igual al límite cuando delta t tiende al cero. Más general, pero también yo creo que más explícita, ¿verdad? De f de t más delta t menos f de t sobre delta t, coma, g de t más delta t, cierra paréntesis, menos g de t sobre delta t, coma, h de t más, ándale pues, no pongas el paréntesis, más delta t menos h de t y todo esto dividido sobre delta t. Esta es la forma genérica a la que le pude haber puesto solamente paréntesis angular, pero me da lo mismo ponerle corchetes. Es decir, es la operación lo que está contando. Y eso lo pude haber encuadrado, digamos, en llaves, cada uno de estos en corchetes, y a cada corchete le pude haber puesto a uno. Al primero la I, al segundo la J y al tercero la K. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Es decir, esta es la condición con la que me voy a encontrar para calcular las derivadas que después de los N años, cientos, más de 100 años, Leibniz 1727 falleció, Newton 1800, 1900, casi 300 años de la invención del cálculo integral diferencial, por un lado por parte de Newton, por otro lado por parte de Leibniz, pues ya se han desarrollado fórmulas para todos ellos, ¿de acuerdo? Voy a borrar para ver dentro del mismo tema que estamos viendo que es necesario, y espero que tengamos tiempo para ver un ejercicio porque hay que ver toda esta parte de la teoría, ¿verdad? Vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada. Si me lo permiten, ¿puedo borrar el pizarrón? Me dicen ustedes, muchachos. Ustedes me avisan si puedo borrar el pizarrón. Sí, profesor, lo puede borrar. Ok, gracias. Gracias. Ok. Ahora sí. La derivada. Ya vimos a que es igual la derivada. La derivada es un límite. ¿Por qué se ven límites? De verdad, preguntaba un alumno, yo me acuerdo muy bien, lo preguntaba con cierto grado de desesperación. ¿Por qué se ven límites? Y además, es evidente que si una variable tiende a 5, ¿verdad? 4.9999 y más 4, pues es evidente que va a ser 5, ¿sí? Pero lo que no le explicaron es que el incremento, al dividir entre el incremento de la función, menos la función original, y luego dividido entre el delta, el incremento que sufrió la función originalmente, le va a dar el valor de la derivada, ¿verdad? Simple y llanamente, ¿verdad? Entonces, interpretación geométrica de la derivada. Bueno, ya está ahí el título, muchachos. Lo único que yo quisiera es que vamos a considerar nosotros que tenemos una función siempre, ¿verdad? Sea mi función r de t, una función vectorial. La función vectorial de batalla. Una función vectorial general, función vectorial, hasta ahí voy a escribir. Ustedes escriban una función vectorial general. Eso es evidente que una función vectorial puede tener una
representación gráfica, ¿verdad? Entonces, la función R de t me va a generar una curva de esta naturaleza, por así decir, ¿verdad? Entonces, una curva de esa naturaleza, obviamente, que corresponde a la función R de t, me permite para cada valor de t generar un vector de posición que va a localizar, permítanme utilizar otro crayón, el azul, por así decirlo, por la razón que sea, ¿no? Entonces, me permite generar un vector de posición para un valor T0, por decir algo así, R de T, voy a ponerle T nada más, y hoy vamos a ver por qué nada más le voy a poner T, ¿verdad? Y entonces, para un valor específico, es decir, la función R de T me permite, quiero que esto quede claro, el trazado de la curva representativa de la misma, de la función, variando los valores de el parámetro t desde un valor que puede ser a, t igual a, hasta un valor que puede ser t igual a b, ¿verdad? Eso se llama intervalo. Entonces, para un valor de t igual a A puede ser que yo tenga este punto. Para un valor de t igual a B sea este punto. Si estoy considerando el intervalo abierto, se le llama abierto, si considero los extremos. ¿Ok? Y entonces, un valor como... Quiero considerar que esta es una curva muy pequeñita, muy pequeñita, pero estoy magnificando miles de veces tal vez. Entonces, esta es la función R de t. Esta puede ser la función R de t. El valor para la R de t. Y aquí vamos a tener el valor de la función R de t más delta t. ¿Verdad? Le estoy dando un delta t a la función. Lo que quiero, no se olviden, es interpretar geométricamente la derivada. El perfeccionista, me decía determinada persona, R de t más delta t. Aquí tengo R de t más delta t, y este es el vector de posición de R de t más delta t. Este es el punto que alcanza. Entonces, ¿a quién de ustedes me dice quién es este vector que está aquí? ¿Ok? Este vector que está aquí es delta R. Este vector es delta R. Es el incremento que sufre o que experimenta, no puedo decir que sufra, ¿verdad? A lo mejor lo goza, ¿verdad? La función goza de aumentar su valor, ¿verdad? Para ir de R de t a R de t más delta t, tuvo que haber un incremento delta R, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, a través de su conocimiento de vectores que ya tienen, que el vector delta R, lo estoy haciendo con en azul, es igual a R de t más delta t menos R de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se acuerdan de su cálculo vectorial que estamos viendo nosotros y lo que era la resta de vectores, ¿verdad? El vector R de t más delta t es igual a R de t más el vector delta R. Así que la resta es delta R igual a del punto al que le voy a restar, que es R de t más delta t, menos el vector que resta, R de t, delta R es este, ¿verdad? Pero estoy considerando que estos incrementos son pequeños. Este delta t es muy pequeñito. Entonces,
dadas estas circunstancias, voy a poner esto un poquito más, delta R igual a esto. ¿Qué resulta si en un momento determinado yo divido delta R entre delta T? Pues evidentemente esto va a ser igual a 1 sobre delta T, ¿verdad? Que multiplica a R de T más delta T menos R de T. La realidad es que tanto este vector que tengo aquí arriba, que es delta R, como este vector que tengo aquí abajo, delta R entre delta T, podría yo decir que el mismo vector, nada más que el de abajo está disfrazado al multiplicarse por una expresión que es 1 sobre delta T, en donde delta T tiende a 0, ¿verdad? Ustedes saben que si ustedes dividen al número 1 entre un número que tiende a 0, como por ejemplo 0.1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, son 10, 100, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, eso va a ser igual a 1,000,000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aunque en realidad estos dos elementos de alguna manera provienen o representan al mismo vector, el vector que está aquí abajo hace que este delta R sobre delta T, si me permiten voy a borrar esta parte, que no necesito borrar, pero sí puedo tomar un crayón rojo para decir que mientras delta R mide esta distancia es d de delta R, esta distancia. Delta R sobre delta T se va muy lejos. ¿Por qué se va muy lejos? Simple y llanamente porque está siendo dividida por un número que tiende a 0, ¿verdad? Así les estoy mostrando que 1 sobre 2, 4, 5 ceros y un 1, 2, 4, 6. 6 elementos a la izquierda del 1 significativo, entonces implica que esto es igual a 10 a la 6. Si me permiten, voy a borrar esto que no tenía yo necesidad de colocarlo. Creo que ustedes lo hubieran entendido perfectamente. Pero voy a borrar también esta parte sin que borre ni siquiera, no los intervalos de la curva, no la función delta R sobre delta T, que es ahora este vector, lo dejo más chiquito, ¿verdad? Este es delta R sobre delta T, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando? Yo lo que quiero es una interpretación geométrica de la derivada, ¿verdad? Si la derivada es, como ya lo sabemos, aquí lo voy a poner R' de T igual al límite cuando delta T tiende a 0, ¿verdad? Cuando delta T tiende a 0, de 1 sobre delta T que multiplica a a R de T más delta T menos R de T, esta es la derivada. Bueno, pues ahora yo voy a ver la misma curva que tengo aquí, la voy a dibujar allá, a ver qué está pasando con este vector que me está representando el delta R, que es la resta de R de T más delta T menos R de T. La cuestión es que el delta T todavía no lo hago tan pequeñito como para que se entienda que es un elemento que tiende a 0. Vamos de nuevo para que podamos entender cuál es esa circunstancia. Aquí tengo la espantosa X. No importa que este eje esté más pequeño, no nos va a estorbar, no nos va a hacer falta, o al menos no mucha, ¿verdad? Pero de todas maneras lo respetamos su personalidad y lo coloco ahí donde está, junto con los sistemas coordenados cartesianos X, Y, Z. Este sistema coordenado es exactamente el mismo que este. Piensen que es exactamente el mismo y la curva, obviamente, la acabo de dibujar, es la misma curva. Esta de aquí, perfeccionista, es la misma de acá.
Bueno, me quede bien o me quede mal, no importa. Ahí va, esta curva y estas son exactamente la misma curva y entonces yo voy a tener, porque voy a dibujarlos de nuevo, ¿verdad? Mi R de T original, que es este que está aquí, ¿verdad? Aquí tengo mi R de T y ahora voy a dibujar elementos de R de T más delta T que sean cada vez, permítanme por favor, necesito dibujar el R de T en otra posición, lo voy a dibujar para que quede aquí. Este es mi R de T. Hay una razón por la que estoy haciendo eso, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque lo hubiera podido hacer ahí donde estoy, pero es más claro si lo hago de esta manera. Ahora voy a dibujar un R de T más delta T, que es este. R de T más delta T es este elemento. Fíjense cómo el delta R que voy a dibujar ahora es este que está aquí. Ese es mi primer delta R. Pero ahora voy a dibujar otro R de T más delta T, o sea, otro elemento incrementado en el cual el incremento delta T es cada vez menor. Lo voy a colocar aquí. Ese es mi nuevo R de T más delta T. Y entonces, mi primer delta R aquí fue este. Ahora mi siguiente delta R fue este. Este es mi delta R. Este es mi segundo delta R. Ya lo estoy poniendo en mayúsculas. Y en el momento en el que yo lo divida entre el delta T, que es muy pequeñito, se va a convertir en un vector muy grandote, ¿verdad? Bueno, voy a poner un último delta, R de T más delta T, ¿verdad? Y para esto voy a utilizar el crayón verde y voy a borrar el delta R. Voy a borrar nada más las siglas delta R, pero no voy a borrar el delta R que ahora tengo aquí. Y además, aquí tengo en rojo el delta R, este es delta R sobre delta T. Ahora voy a hacer otro elemento, otro R de T más delta T, que parta de aquí y llegue muy cerquita, llegue aquí. Y entonces, aquí voy a tener mi R de T más delta T, R de T más delta T. ¿Se entiende lo que quiero poner? Y la realidad es que mi delta R es esta partecita que tengo aquí, que ahora la voy a dibujar en rojo. La realidad es que cuando delta T es muy pequeño, muy pequeño, R de T más delta T y R de T casi coinciden. No coinciden por una infinitésima. Una infinitésima es una porción infinitamente pequeña, lo más pequeña que ha concebido el ser humano en su desarrollo matemático. Y entonces resulta que el vector delta R sobre delta T están tan cercanos los dos elementos que resulta tangente a la curva en el punto en el que se encuentra R de T, ¿verdad? Así pues, la interpretación geométrica de la derivada no es otra más que el de la tangente, la voy a dibujar aquí ahora, no es otra más que el de la tangente, esta es delta R sobre delta T, sobre un punto específico en el que se está llevando a cabo la derivada. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, aquí hay una serie de pequeños detalles, sí tengo tiempo, ¿verdad? No veo sin lentes, muchachos, así. Ay, Dios santo. Bueno, me quedan 6 minutos, así que les estoy pues comentando que el concepto de derivada es el de una línea tangente que pasa por un punto específico
específico en el cual nosotros estamos calculando la derivada para ese punto. Porque para una función genérica se puede calcular la derivada en forma genérica. Pero de la misma manera que podemos calcular y encontrar un punto específico, un punto específico, por ejemplo, P, ¿verdad? Para este punto P, podemos calcular obviamente R de P, ¿verdad? Que me da este vector de posición. Y para este valor de P, también podemos calcular R' de P, que es la derivada, ¿de acuerdo? Para ese punto. Y entonces, simple y llanamente, tendré que yo considerar esa situación, esa condición. Cuando yo esté trabajando con una función vectorial y me pidan que calcule, ¿verdad?, la derivada en un punto específico, primero tengo que encontrar la posición del punto específico en la función original R de t. Y después tendré que calcular cuál es la representación de la recta tangente a través de el cálculo de la derivada R' de t para cuando el punto específico es P. Aquí estoy poniendo P como subíndice, ¿de acuerdo? Entonces, si me permite, voy a borrar el pizarrón y creo que me da tiempo al menos de que podamos ver un ejemplo. Si ustedes me lo permiten, estoy recogiendo un crayón que se cayó. ¿Puedo borrar el pizarrón? Ustedes me dicen. ¿Se entendió el concepto de derivada? El concepto de derivada es el de una recta tangente a la curva trazada por la función R de t original, ¿verdad? En donde la tangente me la da la derivada R' de t para ese punto específico que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque R de t más delta t se va haciendo más pequeñito y delta R, que es primero este vector, se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta que resulta en una línea tangente cuando delta R se divide entre el incremento delta t. Solicito nuevamente anuencia o permiso para borrar. Ustedes me dicen. ¿No? 10 segundos. Ok. Entonces, de hecho, vamos a resolver un problema que vino en el examen, pero pues yo no sé, a lo mejor soy un malvado de primera, pero lo digo ahora, la realidad es que a mí me pareció, dije, les voy a poner un problema que sepan resolver sin ninguna dificultad, porque ya vieron cálculo integral diferencial. Entonces, este problema es el de una línea. ¿Dónde están mis lentes? Aquí están mis lentes. ¿Listos, muchachos? Les dicto el problema. Vamos a poner ejemplo línea tangente. Nosotros ya vimos esta teoría. ¿Se acuerdan que nosotros podemos interpretar una recta vectorial a través de la función L de t, era L minúscula de t, igual al vector A, más t, que es mi parámetro, por el vector b de dirección. Hombre, b es el vector que presta la dirección y A es el vector de posición que nace en el origen, llega a un punto, el punto es A, precisamente A1, A2, A3, o la coordenada en X, Y, Z. Por ahí pasa el punto y sigue la dirección del vector B. Nosotros vamos a resolver ese problema fácil y rápidamente. ¿Listos? Al menos quiero dictarlo. El título es línea tangente. Ejemplo, coma, línea tangente, 2 puntos. Entonces, en la parte de abajo viene el enunciado.
Encuentre las ecuaciones paramétricas de la línea tangente. Encuentre las ecuaciones paramétricas de la línea tangente en t igual a 3. Esto lo voy a borrar, esto no es que no, es exactamente lo que vamos a hacer, pero ya lo conocen, lo tienen en sus apuntes de antes. Entonces yo estoy anotando datos. Voy a repetir, encuentre las ecuaciones paramétricas de la línea tangente en t igual a 3. Aquí voy a poner datos, dos puntos, t, que es mi parámetro, t igual a 3, punto y coma. Encuentre las ecuaciones paramétricas de la línea tangente en t igual a 3 a la curva C, bueno, eso no lo anoto, cuyas ecuaciones paramétricas son a la curva, si voy a dos puntos. Ahora repito todo, encuentren las ecuaciones paramétricas de la línea tangente en t igual a 3 a la curva C mayúscula, coma, cuyas ecuaciones paramétricas son curva x igual a t cuadrada, punto y coma, o coma, y igual a t cuadrada menos t, si no me recuerdo, sí, punto y coma, y z igual a 2t. Esas son las ecuaciones paramétricas. Entonces, tengo tiempo, creo que ya no me da tiempo. Me queda un minuto, pero sí lo podemos platicar, ¿no? Es decir, lo primero que tengo que hacer, vamos a suponer que yo aquí tengo mi función, ¿verdad? Aquí tengo x, aquí tengo y, aquí tengo z, tengo mi curva. Entonces, aquí viene mi curva dada por esta función t cuadrada. La función r de t es igual a t cuadrada i más t cuadrada menos t por j más 2t por k. Tengo que encontrar punto y coma en r de 3. Va a ser el vector de posición que me muestre cuál es ese r de 3. R de 3, esta es la posición IJK. Ese es R de 3 es igual a XY, más YJ más ZK para esta función. Ya aquí tengo ese punto. Y después tengo que derivar esta función para encontrar la tangente. No dibujo. La tangente que me da el vector de dirección. Tangente igual a vector B en la función L de t igual a más t por d. ¿Quién es A? A es igual a R de 3. El valor que me va a dar en I, en J y en K cuando sustituye el valor de 3. Lo resolvemos la próxima clase. Gracias por su paciencia, muchachos.